Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el video pasado estuvimos hablando acerca de la victoria que podíamos tener en el mundo por ser hijos de Dios, por ser personas que estamos salvadas por el Redentor, el único Redentor que es Jesucristo. Ahora, en este pasaje, se nos habla acerca del testimonio que da Dios mismo de su propio Hijo Jesucristo. Ya no se trata del testimonio apostólico de Juan y sus discípulos o sus colegas apóstoles con las que él comienza esta carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, lo que han visto nuestros ojos. Ya no habla de ese testimonio de los hombres acerca de Jesús, sino que el énfasis de este pasaje es que el Dios de los cielos da testimonio de su propio Hijo Jesucristo, de que Él es el Cordero, de que Él es el Salvador y de que Él es divino, de que hay una deidad en Él y que Él es Dios también. El concepto de la Trinidad es un concepto que no aparece en forma tajante en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto está implícito y lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un concepto que los hombres hemos querido explicar a través de los siglos, pero es un misterio que no se puede explicar de forma satisfactoria, porque el misterio de la Trinidad, es decir, que Dios es uno manifestado en tres personas, es un concepto que no es fácil de digerir desde el punto de vista intelectual, sino que solamente se puede aceptar y creer por medio de la fe. Pero es indudable que el mismo Jesús, en su estancia sobre la tierra, no dejó de insistir en que Él era Dios y de que el Padre y Él eran una sola persona. En este pasaje encontramos en el versículo 6 que nos dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Esto quiere decir básicamente dos eventos fundamentales en la vida de Jesús. Cuando dice que vino mediante agua, se nos hace referencia al momento en el que Jesús, sin necesitarlo, sin embargo, fue delante de Juan el Bautista para que éste lo bautizara. Y lo hizo con el simple hecho de que en ese momento se diera testimonio público de que el Padre, de que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús se bautizó con Juan el Bautista, dice la Biblia que en ese instante se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y dice la palabra que el Espíritu en forma de paloma se posó sobre él. Es decir, que en un mismo evento
podemos ver al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, la deidad misma, mostrándose al mundo. Por eso dice que Jesús vino mediante agua. Y cuando dice que vino mediante sangre, estamos hablando ya de uno de los últimos actos o eventos en los cuales Jesús participó, que fue su propia crucifixión. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre simboliza la vida y por razones que no vienen al caso ahora mismo explicar, es el elemento por el medio del cual Dios puede y quiere que los pecados sean perdonados. Es el precio con el que se pagó por nuestros pecados la sangre misma de su Hijo Jesucristo. Recordemos, como lo hemos dicho y lo tenemos que seguir diciendo mientras estudiemos la primera carta de Juan, que Juan está atacando una doctrina falsa de los gnósticos que decían que cuando Jesús murió en la cruz, el Espíritu divino que habitaba en él se separó de él y en la cruz solamente quedó el hombre natural, común y corriente. Pero ese es un error doctrinal que Juan está tratando de atacar. Por eso dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Jesús que murió en la cruz del Calvario era el Dios mismo muriendo por nosotros. Luego dice, al final de ese capítulo, de ese versículo 1, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Como lo dijimos al principio, aquí ya no se trata solamente del testimonio de los hombres, sino del testimonio que el mismo Espíritu Santo está dando acerca de Jesús. En el versículo 7 aparece un texto que ha sido motivo de discusión teológica por muchos siglos. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ciertamente este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos, sino en versiones más recientes de la traducción latina de la Biblia. Pero este versículo no contradice la enseñanza de la Trinidad. Por el contrario, está alineado perfectamente con el concepto de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El versículo 8 dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El Espíritu Santo, el bautismo de la persona en Cristo Jesús y la sangre con la que se han perdonado nuestros pecados crean una perfecta coincidencia para que nosotros sepamos que al bautizarnos damos testimonio de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos mostrado hacia Dios como arrepentidos, le hemos pedido perdón, estamos ahora siendo lavados por su sangre y somos libres del pecado por la sangre de Cristo y su Espíritu Santo viene a nuestra vida para sellarla y hacernos nuevas criaturas. Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Jesús mismo fue presentado al mundo por el mismo Padre y cualquier persona que rechace, que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que es el Dios de los cielos, quien se hizo hombre por medio de su Hijo Jesucristo, esa persona no tiene la vida eterna. Lo reafirma el versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Juan no anda con medias tintas. O eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, o tienes al Hijo o no lo tienes. Piénsalo, pregúntate, ¿tengo yo en mi corazón al Hijo de Dios como mi Salvador y mi Señor? La respuesta es fundamental para tu eternidad. Que Dios te bendiga.